Fue una dictadura cívica-militar que había gobernado la Argentina entre 1976 a 1983, a partir de un golpe de Estado que había derrocado a la presidenta María Estela Martínez de Perón. La política económica había quedado a cargo de los sectores civiles que habían promovido el golpe de Estado. Habían tendido a desmontar el estado del bienestar, desindustrializar y concretar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y la concentración de tierras en manos de los grandes estancieros. Nominaron a presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y a Reinaldo Benito Vignone, que todos ellos fueron presidentes del ejército. Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Muchos de sus antepasados habían tenido actuaciones destacadas políticas, como su tatarabuelo Blas Videla, que había sido líder del Partido Unitario, y su abuelo Jacinto Videla, que había gobernado San Luis entre 1891 y 1893. El 7 de abril de 1948 se casó con Alicia Raquel Hattrick Lacoste y tuvo 7 hijos. Roberto Viola nació en Buenos Aires en 1926 y falleció en 1994. Fue un militar y político argentino, también presidente de la República en 1981. En el 1958 estuvo destinado en la Subsecretaría de la Guerra. En diciembre de 1979 había pasado situación de retiro y abandonó la Junta y la comandancia del ejército, pero en 1981 había sido elegido para reemplazar a Videla en la presidencia de la República. Viola fue procesado por sus responsabilidades en la vulneración de los derechos humanos. El tribunal lo había culpado y lo condenó a 17 años de prisión. Y el 30 de diciembre de 1990 fue indultado por el presidente Carlos Menem y acto seguido puesto en libertad. Había sido acusado por 152 secuestros, 105 delitos de falsedad ideológica, 49 casos de torturas, 32 reducciones de servidumbre, 17 robos con agravio, un caso de usurpación de poder y un caso de sustracción de menores de edad. Leopoldo Galtieri nació en Caseros, Buenos Aires, 15 de julio de 1926 y falleció el 12 de enero de 2003. Él había sido un militar argentino y el tercer presidente de la nación del proceso de reorganización nacional. En 1985 resultó absuelto en el juicio a las juntas. En 1986 recibió una condena de 12 años de prisión y degradación por las acciones en el conflicto. En 1989, los indultos realizados por Carlos Menem lo habían beneficiado restituyéndole el grado de teniente general, lo cual en 2002 quedó detenido por sospechas de comisión de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura y murió en 2003, mientras que cumplía prisión preventiva en su domicilio, falleció. Reinaldo Vignone nació en Morón, 1926, y murió en 2018. Fue un militar y político argentino que en 1959 había ascendido a comandante y posteriormente se sumó al grupo de oficiales e integrantes en, de altos estudios del arma. En 1964 había ascendido al grado de teniente coronel. En 1973 había sido designado secretario del Estado Mayor y había asumido la dirección del Colegio Militar en 1975. Viajó varias veces al Vaticano para supervisar la marcha de la mediación papal en el conflicto argentino-chileno por el canal de Beagle. El 1 de julio de 1982 había sido nombrado presidente de la Argentina, sustituyendo a Galtieri, depuesto tras la derrota en las Malvinas. Había firmado un decreto que disponía de la destrucción de todas las constancias y antecedentes de detenciones a las personas durante el régimen militar. Vignone fue el encargado de convocar elecciones libres y hacer el traspaso de poderes al nuevo presidente, que había sido Raúl Alfonsín, y un mes después de haber dejado el poder, había sido detenido.
por desaparición y asesinatos de soldados y fue también inculpado por participación en la guerra suiza contra la subversión. Vignoni fue el primer militar detenido y encarcelado tras la llegada de la democracia, inculpado por violación de los derechos humanos. Conflicto de Beagle. En febrero del año 1978, el gobierno de la República Argentina resolvió rechazar el laudo de la reina de Inglaterra, con motivo del arbitraje con Chile por la soberanía de la zona del Canal de Beagle. Esta decisión desembocó por un lado en crear un clima bélico en el país, lo cual estuvo a punto de iniciar una guerra con Chile y que posteriormente se redireccionaría hacia el conflicto de Malvinas. Y por otra parte, tomando la medida anteriormente mencionada, el gobierno argentino quebró una larga tradición nacional de respeto al resultado de los arbitrajes internacionales hasta el momento. Esta actitud estaba condicionada por la naturaleza del gobierno argentino, la cual, en ese entonces, era una dictadura. Sin embargo, el presente estudio demuestra que hubo una densa trama de la sociedad civil, o sea, historiadores, periodistas, políticos, dirigentes gremiales y empresarios, que impulsó y legitimó la decisión del gobierno de rechazar el laudo, y promovió la construcción de un clima ilegal, violento y bélico que culminaría con la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico que se produjo en nuestro país entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la cual es una dolorosa huella en la historia argentina contemporánea. Unos 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles se registraron fallecidos tras la guerra. El origen del conflicto de la Guerra de Malvinas se debe al intento de Argentina por recuperar la soberanía de las islas, en el marco del proceso de reorganización nacional, y enfrentando a la firmeza del gobierno del Reino Unido, en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, adyacentes al Océano Atlántico Sur. La Guerra de Malvinas fue una guerra no declarada, en la que el Reino Unido dirigió una de las expediciones militares más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, presentando una notoria superioridad terrestre, naval y aérea local. Los Estados Unidos le brindaron su apoyo a Gran Bretaña y contribuyeron ampliamente en su victoria de la Primera Guerra Aeronaval desde la Guerra del Pacífico. La gobernadora de lineamiento conservador, Margaret Thatcher, logró su reelección en el año 1983, en parte debido a este triunfo en la Guerra de Malvinas. En Argentina, el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri llegó a su fin, junto con el cierre del proceso de reorganización nacional, dando paso al establecimiento de un gobierno constitucional y democrático. Argentina y el Reino Unido cortaron todo tipo de relaciones de índole comercial y protocolar, hasta reanudarlos en el año 1990. La ONU, la cual es la Organización de las Naciones Unidas, continúa considerando a los tres archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios indefinidamente disputados entre ambos países. El origen y las causas de este conflicto están entre el desembarco del 2 de abril y el hundimiento del Belgrano del 2 de mayo. Los gobernantes de Argentina actuaron convencidos de formar parte de una crisis diplomática, mientras que los de Gran Bretaña procedieron a la convicción de que estaban en una guerra declarada. El objetivo político de los argentinos era una solución diplomática para recuperar la soberanía sobre las islas, mientras que el del Reino Unido tenía que ver con defender los intereses de los isleños y castigar la agresión. Si las negociaciones diplomáticas no progresaban, la Junta Militar, integrada por Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Araya, realizaría una acción militar encargada de un estudio de Estado Mayor reducido, integrado por un representante de cada fuerza armada. El objetivo político de los militares argentinos tenía que ver con consolidar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, contribuyendo a afirmar su pleno ejercicio en el Océano Atlántico Sur. El resultado de los estudios realizados en aquel entonces arrojaba que la fuerza conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación, con cuidades aptas, factibles y aceptables. Esto último es muy refutado por la población argentina, ya que se describe que existía una notoria desventaja respecto a un ejército y el otro. El resultado oficial de la finalización de la guerra no solucionó en absoluto la cuestión de las Islas Malvinas. El 4 de noviembre de dicho año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una victoria diplomática de la Argentina, quien pagó unos 200 millones de dólares en las gestiones, a través de la resolución 37-8, que pedía al gobierno británico reanudar las negociaciones para lograr un acuerdo pacífico respecto al conflicto. La población argentina se vio sorprendida frente a la grave derrota militar sufrida en las islas, ya que se creía que se había obtenido un desarrollo favorable.
El desconcierto y la frustración otorgaron un elevado desprestigio al proceso de reorganización nacional y a las Fuerzas Armadas Argentinas como institución en sí misma. El Tratado de Paz y Amistad, firmado entre Argentina y Chile en el año 1984, puso fin definitivo al conflicto del Canal de Beagle y ayudó a evitar una eventual solución bélica. En cuanto a las consecuencias de la Guerra de las Malvinas, de cara a la situación del Reino Unido, la popularidad y firmeza de la gobernadora Margaret Thatcher se incrementó considerablemente, llevándola a ganar junto a su partido las siguientes elecciones. También se abandonó la idea de reducir el presupuesto de la Marina Real a través de una propuesta del diplomático John Nott. En cuanto a los habitantes de las Malvinas, también se alcanzó un procedente beneficio, ya que en el año 1983 recibieron nuevamente la ciudadanía británica y se liberalizó la economía, que hasta ese momento no había sido potenciada por miedo a provocar a Argentina. Para la llegada del año 1985, una nueva constitución comenzó a promover el autogobierno de las islas paulatinamente. Como consecuencia de la guerra, había un costo de 2.600 millones de dólares a las arcas británicas. En la actualidad, los argentinos deben contar con una serie de permisos especiales para acceder a las islas como turistas, y no cuenta con vuelos directos desde el territorio para realizar el viaje. El conflicto se encuentra cerrado y la paz reina como halo de respeto a la lamentable situación bélica que los excombatientes y veteranos de Malvinas han tenido que atravesar en aquellos años. Raúl Alfonsín fue el que nació en Chascomús, Buenos Aires, en 1927, político argentino que fue presidente de la República Argentina entre 1983 y 1989. Abogado y periodista, comenzó la participación en la política al ingresar en el movimiento de intransigencia y renovación de la Unión Cívica Radical. Inició su carrera como concejal en su ciudad natal en 1950 y diputado a la Asamblea Provincial de Buenos Aires en 1952. Tras pasar por la cárcel en 1953, llegó a ser diputado nacional en las legislaturas de 1963 y 1973, ambas interrumpidas por los golpes militares de 1971 y 1976. En 1966 fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, bajo la dictadura militar de Jorge Videla. Se distinguió en la defensa de los derechos humanos, la cual le validó la elección como presidente de la Unión Cívica Radical en 1983. Terminada la dictadura, Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la República por amplia mayoría, cargo que ocupó hasta 1989. Los mayores esfuerzos del mandato fueron consolidar la democracia y garantizar la supremacía del poder civil, juzgando a los responsables de violaciones de los derechos humanos en la dictadura anterior. Agotado su mandato, la complicada situación del país, sobre todo en el terreno económico, le aconsejó anticipar el traslado de poderes al candidato de la oposición peronista, Carlos Menem, que había vencido en las elecciones presidenciales. La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable. La deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Por otro lado, el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 21% en 1982. Para Latinoamérica, la década de los años 80 fue conocida como una década perdida. Alfonsín inició su gobierno con una democracia se come y se educa. Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta, que entró en default en 1988, una alta inflación que pasó a la hiperinflación el 14 de mayo de 1989 y una economía estancada que redujo de un PBI de 103 mil millones de dólares en 1983 a 76 mil millones de dólares en 1989. El gobierno no habilitó la negociación colectiva de los salarios y mantuvo la provisión de la Confederación General del Trabajo. Entregó el mandato justicialista a Carlos Menem en 1989 en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario.
El Plan Austral fue un programa argentino de estabilización monetaria que se inició en junio de 1985. Fue del tipo política de shock y logró contener la inflación rápidamente sin frenar el crecimiento económico. El programa terminó en los hechos cuando, hacia 1988, un rebrote inflacionario formó a crear un nuevo programa conocido como el Plan Primavera, que no lograría evitar la hiperinflación argentina de 1989 y 1990, que terminaría en la renuncia de Alfonsín. Las medidas que incluían este plan eran el control de los precios de los productos y tarifas de los servicios públicos, congelamiento salarial y no emisión monetaria. Así detener la inflación, que crecía en ese entonces un 1% diario. Muchas de esas medidas eran condiciones que el FMI exigía para continuar las negociaciones, que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con esa entidad un acuerdo de rescalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año. El éxito inicial del Plan Austral se reflejó en las elecciones legislativas de 1985, pero a fines del 86 el Plan Austral dio muestras de agotamiento. El austral comenzó a desvalorizarse fuertemente con respecto al dólar en el mercado de cambio. La inflación volvió a trepar y ante esta situación se optó por el abandono de los dos estrictos controles y por la liberación económica. Esto significó el rompimiento con el modelo económico semicerrada puesto en marcha desde hacía medio siglo y la apertura del mercado a los productos extranjeros. El 15 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP, integradas por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de revelar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos para fundar el juicio a las juntas militares. El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada por una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal, un tribunal civil, tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron de 281 casos. Finalmente, el 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera a reclusión perpetua. Jorge Viola a 17 años de prisión, Armando Lasbruschini a 8 años de prisión y Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Carlos Menem, político argentino, presidente de la República Argentina entre 1989 y 1999, nació en el seno de una familia de inmigrantes sirios. Se educó en la religión musulmana, pero luego se convirtió en el catolicismo, la religión oficial de Argentina. Estudió jurisprudencia en la Universidad Nacional de Córdoba y en 1973 fue elegido gobernador de la provincia de La Rioja, cargo que desempeñó hasta que fue hecho prisionero a raíz del movimiento militar que derrocó el gobierno de Isabel Perón, viuda de Juan Domingo Perón. 7 años más tarde, concluida la dictadura del general Jorge Videla, recobró su cargo de gobernador de La Rioja, puesto desde el cual se puso a la política del movimiento peronista. En el año 1988 fue designado candidato a la presidencia del gobierno tras conseguir el apoyo mayoritario para su candidatura en perjuicio de la Antonia Cafiero, presidente de su partido, el justicialista, y en 1989 fue elegido presidente de la Nación, tras el indulto que concedió a los dirigentes de la dictadura en 1990. Recibió duras críticas por parte de la oposición y de otros sectores. Su política, inicialmente su carácter populista, hubo de adquirir formas más liberales e instaurar una economía de mercado, en cuyo marco privatizó algunas empresas públicas como medida contra la inflación galopante. Menem logró estabilizar la economía y controlar la inflación, cambió la moneda estableciendo la paridad peso-dólar, aunque ello indujo a un aumento progresivo del paro,
y derogó una serie de leyes que impedían las negociaciones salariales por empresa y fijaban aranceles profesionales. En el plano internacional reanudó las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en 1990. El país se alineó activamente junto a Estados Unidos, participó en operaciones militares avaladas por la Organización de las Naciones Unidas y formó con Brasil, Uruguay, Paraguay y el Mercosur. En 1993 firmó con su contrincante Raúl Alfonsín el Pacto de los Olivos, que propició reformas constitucionales, una de las cuales consistía en suprimir el artículo que prohíbe al presidente presentarte a la reelección para el segundo mandato. Gracias a esta nueva legislación, Menem pudo volver a presentarse en las elecciones convocadas 2 años después, en las cuales obtuvo la victoria. En el año 1997, la formación política de Menem sufrió una serie de reveses electorales al frente a una coalición de las fuerzas de izquierda y perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. Menem concluyó su segundo mandato en 1999, pero siguió vinculado a la política. En 2001 fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador en la década de 1990. El expresidente estuvo preso por 5 meses hasta que la Corte Suprema, cuya mayoría había sido nombrada durante su gobierno, votó a favor de una resolución que descartaba los cargos en su contra y quedó en libertad el 10 de noviembre. Este suceso tampoco lo hizo abandonar el ámbito político y en las elecciones presidenciales del 2003 volvió a presentarse como candidato, liderando la lista Frente por la Lealtad. En la primera vuelta se produjo un empate virtual entre Menem y Néstor Kirchner, también peronista, lo que hizo necesaria la convocatoria a una segunda vuelta, pero esta no llegó a realizarse debido a que Menem, a quien todos los pronósticos auguraban una rotunda derrota, retiró su candidatura. Política económica. El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis de hiperinflación. El gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington. Para esto introdujo una serie de reformas neoliberales. Con la aprobación de la ley de la reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron la de la empresa telefónica Entel y la de la aerolínea argentina, las mismas y otras posteriores. Se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego de numerosas críticas y renuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron a la red vial, los canales televisivos, con la excepción del ATC, hoy Canal 7, por parte de las redes ferroviarias, yacimientos petrolíferos, fiscales y gas del Estado. Al asumir Menem al gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos, 8,1 y 8,6, de la población económicamente activa respectivamente. Luego de un periodo de lenta disminución, 6,9 y 8,3 en mayo de 1992. El desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del tequila, hasta alcanzar un pico del 18,4 y 11,3 en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4 y 13,6 en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3, contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilidad laboral. Indultos. 3 meses después de la asunción anticipada, el expresidente Carlos Menem decretó los indultos a los civiles y militares que cometieron crímenes durante el proceso de reorganización militar de 1976 a 1983. En 1989, mediante el decreto 1489, los responsables de los alzamientos militares de Semana Santa en 1987 y de Villa Martelli un año después se vieron beneficiados por la medida menemista, lo que provocó que, por ejemplo, el cara pintada Aldo Rico nunca fuera juzgado. También los exmiembros de la Junta de Comandantes, Leopoldo Gualtieri,
Jorge Isaac Anaya y Basilio Lamidoso quedaron en libertad, pese a haber sido condenados por los delitos cometidos con la conducción de la Guerra de las Malvinas. Luego, en 1990, el presidente justicialista concedió el indulto a las figuras más visibles de la dictadura, que habían sido condenados en el juicio a la Junta de 1985, sobre los comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lamborghini, pesaban penas de 4 años a reclusiones perpetuas, que quedaron anuladas. Otro beneficio fue el exministro de Economía, José Alberto Martínez de Hoz, que estaba procesando por participación en secuestro y tortura. Pacto de Olivo y la reforma de la Constitución. Se firmó el 24 de agosto de 1994 en el Palacio de Urquiza, en Entre Ríos, y fue el comienzo de profundos cambios en la dinámica política de nuestro país. Un hecho que implicó la introducción de instituciones modernas y nuevos derechos y garantías, así como el comienzo de profundos cambios en la dinámica política de nuestro país. En este marco, el gobierno de Mauricio Macri ya anunció que brindará una serie de homenajes esta semana a los convencionales constituyentes que participaron, entre quienes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La reforma de 1994 introdujo, entre otros muchos puntos, la jerarquización constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como el reconocimiento de los derechos de los diferentes grupos que conforman nuestra comunidad, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos originarios y también derechos ambientales, de usuarios y consumidores, entre otros. Fue un hito en la historia de nuestro país. Los 305 convencionales constituciones de la Convención Nacional comenzaron a sesionar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y en el Teatro Municipal 3 de febrero, en la ciudad de Paraná, entre el 25 de mayo y el 22 de agosto. El debate se dio luego de las negociaciones que derivaron en el Pacto de Olivos, que impulsaron por Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Pretendían imponer la reelección presidencial. Bueno, ahora con mi grupo les vamos a hablar acerca de las películas que elegimos y que vimos. La primera es la historia oficial, que el director es Luis Puenzo, que está protagonizada por Norma Leandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe y Hugo Arana. El guion es de Puenzo y Aida Bortnik y se estrenó el 3 de abril de 1985. Esta película ganó varios premios, entre ellos el Oscar, que fue el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, que era por primera vez en la historia de Latinoamérica que se ganaba ese premio. Este film fue reestrenado el 24 de marzo de 2016, presentando una versión restaurada por el motivo del aniversario 40 del golpe de Estado que provocó la dictadura cívico-militar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la sinopsis, el argumento, de qué trata la película. La historia esta transcurre en 1983, durante la última parte de la dictadura, mientras gobernaba el general Vignone. Bueno, trata de que Alicia, que la interpretaba Norma Leandro, era una profesora de historia que vivía en Buenos Aires con su marido Roberto Ibáñez. El marido era un empresario que había ganado la mayor parte de su plata haciendo negocios con la dictadura. Y tenía una hija adoptiva que se llamaba Gaby. Alicia pertenecía a la clase alta de esa Argentina de ese tiempo y era como que no sabía del terrorismo y de las desapariciones que ocurrían en ese momento. Ella solo creía que se arrestaban a las personas porque eran culpables. Esta opinión de Alicia era cuestionada por el compañero profesor que era Patricio. Bueno, esta es una escena, le voy a contar la escena que más me gustó de la película y también sigo contando la historia. En una parte de la película llega una amiga de Alicia llamada Ana, que se encontraba en exilio, que ella se había ido a principio de la dictadura del país. Ana había
había describido que la mantuvieron cautiva, torturada y violada por haber vivido con un hombre etiquetado como subversivo, a pesar de que eso había sido hace 2 años. Y se burlaban con ironía ante la ingenua respuesta de Alicia, que debía haber denunciado este hecho a la policía. Eso le decía Alicia a la Ana, o sea, a Ana, que era la amiga. Alicia no se percataba del momento que estaba viviendo Argentina. Ella decía que estaba cautiva, que fue testigo de cómo las mujeres embarazadas iban a dar a luz y regresaban sus bebés. Tomada por sorpresa de esta última declaración, Alicia comienza a dudar sobre el origen de Gaby, que era la hija adoptiva, que sospechando de que puede ser de otros padres desaparecidos. Bueno, los intentos de Alicia de obtener información de parte de Roberto, que era su esposo, fracasan. Cuando Alicia gradualmente se hace amiga de Benítez, la investigación avanza acerca de la verdad. Bueno, Alicia en una parte ya más adelante de la película, casi al final, descubre a las abuelas de Plaza de Mayo. Con ella conoce a Sara, cuya hija embarazada fue secuestrada por las Fuerzas Armadas y cree que Gaby puede ser la nieta. Sara tiene una foto de su hija a la misma edad que Gaby, viéndose idéntica a ella. Bueno, cerca del final de la película, Alicia trae a Sara cuando Gaby no está y trata de presentársela a Roberto, provocando que éste enfurezca y lo obligó a irse. Alicia trata de interrogar a Roberto nuevamente, preguntando si Gaby puede ser la hija de su desaparecido, que es lo que pasaba en la época, y Roberto lo toma muy mal y le pega fuertemente a Alicia. Bueno, Roberto después se da cuenta de la ausencia de la niña y le pregunta a su mujer. Alicia se limita a responder con ironía sobre lo doloroso que es no saber dónde está su hijo. Y bueno, Alicia está bien y simplemente le envió a casa a su madre para que pudieran hablar en paz. La violencia termina cuando el teléfono suena y es la madre de Roberto revelando que Alicia no mintió para que Gaby pueda hablar con él. Mientras Gaby le canta una canción de cuna, este es el final de la película. Mientras Gaby le canta una canción de cuna a Roberto, Alicia toma su bolso y sale por la puerta y deja atrás la llave. Bueno, la toma final muestra a Gaby sentada en una mecedora de mimbre en la casa de su abuelo adoptivo sin dejar de cantar, que es una escena muy emotiva la que pasa al final de la película. Bueno, la otra película que vimos es Crónica de una fuga, que estaba dirigida por Adrián Caetano. Principalmente estaba protagonizada por Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri, Nazareno Casero y Lautaro Delgado. Esta película está basada en la novela autobiográfica de Pase Libre, La fuga de Mansión Seré, que era de Claudio Tamburrini. Bueno, Claudio Tamburrini es el arquero de un equipo de fútbol, el Club Almagro, que limitaba en la B Nacional, y él estudiaba también filosofía. Una tarde, la película cuenta que una tarde estaba Claudio en su casa y se encuentra eh, con el ejército de la dictadura cívico-militar, quienes lo acusan de ser un subversivo por conocer a un miembro de una agrupación política de izquierda e inmediatamente lo secuestran. Claudio es trasladado al centro clandestino de detención llamado Mansión Seré, el cual se ubica en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Él allí es torturado por un hombre apodado Huguito, que es Echarri en la película, y sus secuaces. Estos obligan a Tamburrini a desnudarse y lo dejan encerrado y esposado en una habitación con otros 3 jóvenes. Los 4 permanecen desnudos durante todo su tiempo allí, mientras continúa siendo torturado, convive con otros detenidos del lugar, y este es obligado a servir con quehaceres a los torturadores. Claudio de todo esto es inocente y él no quería dar nombres para salvar su vida. A pesar del hecho de que es muy duro de seguir siendo humano en este contexto, lo que lo ilusionaba a él era escapar de esa pesadilla, que era la prisión. Bueno, pasado 3 meses, las pocas esperanzas de Claudio de salir del centro de detención desaparecen, por lo que se pliega el plan de escape armado por su compañero de celda, Guillermo Fernández, que era casero en la película. Al igual que los otros detenidos, al principio la fuga parece muy imposible e incluso impensable, pero el grupo de logra huir de la mansión descolgándose de una ventana del 3er piso, donde se encontraban llegando desnudos y esposados a la calle de la ciudad.
Cada uno de los miembros del grupo completa su escape al irse del país o escondiéndose en otros lugares, librándose de asesinato o desapariciones forzadas por parte de la dictadura. Bueno, la escena que más nos llamó la atención a nosotros fue al principio, porque como él estaba tranquilo en su casa y de la nada llegan los militares a llevárselo para torturarlo. Y, y lo otro, el escape. El escape fue una escena de máxima tensión y tiene mucho suspenso esta película.